Agencia de Promoción de la Inversión Privada Proinversión da inicio al evento informativo del proyecto Ferrocarril Huancayo-Huancavelica. Esta mañana saludamos la presencia del asesor del Viceministerio de Transportes, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el señor Roberto Vélez, quien viene en representación del sector, del director de portafolio de proyectos de Proinversión, el señor Gustavo Ibargüen, así como también del director de servicios al inversionista, el señor César Peñaranda, del director de proyectos de Proinversión, el señor Hernán Castañeda, asistentes todos. En unos momentos más también nos va a acompañar el director ejecutivo de Proinversión, el señor Alberto Ñeco. A continuación vamos a presentar un video para conocer con mayor detalle los alcances y beneficios del proyecto Ferrocarril Huancayo-Huancavelica. El ferrocarril es un medio de transporte rápido y seguro que genera grandes oportunidades de desarrollo. En la Sierra Central del Perú existe un ferrocarril que con 92 años de historia une a dos pueblos pujantes. Proyecto Ferrocarril Huancayo-Huancavelica. Este histórico ferrocarril recorre a diario 128 kilómetros, conectando a 6 distritos de la región Junín y 8 de la región Huancavelica. Pasa por 38 túneles y 15 puentes, siendo la principal ruta de transporte de pasajeros y comercio. La tarifa accesible para todos facilita a la población trasladarse diariamente. Para promover el crecimiento socioeconómico de la población, el Estado peruano, en alianza con el sector privado, pondrá en marcha el proyecto Ferrocarril Huancayo-Huancavelica. Esta asociación público-privada, bajo la modalidad de concesión a 30 años, contempla la renovación de la infraestructura ferroviaria y adquisición de material rodante. Asimismo, la sociedad concesionaria estará a cargo de la operación y mantenimiento del sistema ferroviario. Estos cambios permitirán brindar un mejor servicio, con mayor frecuencia y menor tiempo de viaje. A nivel de superestructura, se reemplazarán los durmientes de madera existentes por durmientes de concreto. Se mejorará la capa de balasto y se reemplazarán los rieles en su totalidad. Se realizarán obras de protección de taludes, sistema de drenaje, sustitución de puentes y ampliación de túneles. También se implementará un nuevo sistema de seguridad, señalización, comunicación y control de operaciones. Las estaciones y paraderos serán acondicionados para brindar una mejor calidad de servicio a los pasajeros. Los patios y talleres serán remodelados. Todos estos cambios permitirán un servicio de transporte de pasajeros y carga de manera segura y confortable, que beneficiarán a más de 1.700.000 habitantes entre las ciudades de Huancayo y Huancavelica, garantizándose tarifas sociales a sus usuarios. El trabajo en conjunto del Estado peruano y el sector privado asegurarán la sostenibilidad de este proyecto. Hoy, el ferrocarril Huancayo-Huancavelica, sin perder su historia ni su identidad, se renueva para dar un mejor servicio, brindando nuevas oportunidades de desarrollo para todos. Proyecto Ferrocarril Huancayo-Huancavelica. El Perú primero. Acto seguido, palabras de bienvenida a cargo del asesor del Viceministerio de Transportes, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el señor Roberto Vélez. Muy buenos días. En primer lugar, darles la bienvenida a este evento. Estamos muy contentos de contar con la presencia de ustedes, de este importante grupo de inversionistas y personas interesadas en los proyectos. Reciban el saludo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a cargo de su titular, el ministro Edmer Trujillo, y el viceministro de Transportes, Carlos Extremadoiro. Lamentablemente, por cuestiones de coyuntura, en el verano
siempre vienen estos problemas y los problemas que han sucedido en el sur han hecho imposible la presencia del viceministro y el ministro a su vez por temas de gore regional también ha tenido que estar en el Cusco. Sin embargo, estoy aquí representando al ministerio y saludando la presencia de ustedes. Es importante para el ministerio la inversión privada. Consideramos como sector que la inversión privada es un motor importante para la promoción y el desarrollo de las inversiones. En ese sentido, este proyecto es una prueba de ello y casualmente, digamos, aunado a la ventana que se ha abierto hace unas semanas, en la que precisamente Proinversión también hizo una presentación acerca de la iniciativa privada cofinanciada de Tren de Cercanías y Tercer Grupo de Aeropuertos, constituyen justamente la muestra, ¿no?, del sector y el interés del sector en promover la inversión privada. Es importante mencionar que adicionalmente hay una cartera que el Ministerio viene trabajando con Proinversión de la mano y tratando de que estos proyectos sean realidad en el menor corto tiempo posible. Tenemos en puertos el puerto de Chimbote, San Juan de Marcona, que se tiene previsto para este año poder sacar, ya por fin pueda salir la buena pro. También hay proyectos viales como la longitudinal de la Sierra, tramo 4, que el sector está decididamente interesado en sacar este proyecto lo antes posible, así como también poder tener una Panamericana de doble calzada. En ese sentido hay iniciativas, ¿no?, como por ejemplo la de Sullana con la frontera norte. Está la iniciativa también de Ica Arequipa para una doble calzada. Hay un proyecto del ministerio para tener la doble calzada de Lambayeque Piura. Y así es una muestra más del interés del sector en poder cerrar la brecha de infraestructura que tanto nos hace falta. Con respecto al ferrocarril Huancayo-Huancavelica, bueno, yo recuerdo cuando era estudiante universitario y almorzaba con mi abuelo, me contaba de sus aventuras, de cuando trabajaba como ingeniero y me hablaba del tren macho, ¿no? Yo le decía, ¿por qué el tren macho, no? Y me decía, bueno, porque este tren pues sale cuando quiere y llega cuando puede, ¿no? Y en realidad lo que se está tratando ahora es de que este proyecto sea un servicio, ¿no?, un servicio de transporte ferroviario seguro, eficiente y cómodo para los usuarios. Es importante mencionar que este proyecto va a contar con una tarifa de carácter social que va a ser aprobada por el Ministerio de Transportes. Y no solamente, digamos, se va a operar y mantener, sino que va a haber una construcción, va a haber rehabilitación y un mejoramiento, ¿no?, lo cual va a elevar la capacidad del transporte de la vía férrea, ¿no? Bueno, el reto del Estado es hacer que este ferrocarril permita la generación de otras actividades económicas en la zona. Para la zona este servicio, este ferrocarril, es más que un medio de comunicación, ¿no? El ferrocarril es una oportunidad de desarrollo económico y los pobladores, los usuarios podrán llegar de manera más rápida a los poblados, ¿no?, cuya única vía de comunicación es el ferrocarril. Así que, sin más, no sin antes invocar y resaltar sobre todo el interés del sector en la promoción
de la inversión privada, se considera que es vital esta actividad económica privada porque eso va a contribuir al desarrollo y al cierre de la brecha. Esperamos que este proyecto sea de su total agrado, que participen y que sea una muestra para los siguientes proyectos, como por ejemplo el tren de cercanías, que esperamos también pueda desarrollarse y que no quede duda de la firme voluntad del sector en el más corto plazo conseguir que se haga realidad. Bueno, muchas gracias y continuamos con el evento. Muchas gracias. Fueron las palabras del asesor del Viceministerio de Transportes, del señor Roberto Vélez. Antes de comenzar con la exposición, queremos indicarle a nuestros asistentes que hemos incluido en el kit de bienvenida una ficha para que puedan anotar sus preguntas, las mismas que serán recogidas posteriormente para ser respondidas por nuestros panelistas. Además, hemos incluido una encuesta para conocer sus impresiones sobre el presente evento. Aprovechamos también en invitar a quienes no hayan podido registrarse al ingresar a la sala a acercarse a la mesa de registro al final del evento para consignar sus datos y enviarles las presentaciones que compartiremos con todos ustedes al final del evento. Acto seguido, invitamos ya al director de proyectos de Proinversión, el señor Hernán Castañeda, para la presentación del proyecto Ferrocarril Huancayo-Huancavelica. Buenos días, muchas gracias por la presencia. Es muy importante para nosotros como promotores de la inversión privada contar con ustedes, contar con la participación del sector privado para que podamos desarrollar estos proyectos de manera exitosa, ¿no? Proyectos tan importantes que mueven la economía del país y generan un crecimiento y desarrollo económico importante, que es lo que buscamos. Nosotros desde el lado de Proinversión queremos que el tren se siga llamando el tren macho, pero macho ¿por qué? Porque va a brindar un servicio seguro, un servicio eficiente, un servicio de transporte que va a permitir a la población estar comunicada, transportarse y acceder a los servicios de salud, de educación, turísticos en la zona, con los retos que implica este proyecto, los retos geológicos, para lo cual hemos trabajado una estructura técnica y económica que va a poder permitir la viabilidad del proyecto. Entonces, en ese sentido, lo que hemos hecho ahora, hemos trabajado una presentación que va a explicar de una manera más simplificada cuáles han sido los principales cambios al proyecto. Desde el punto de vista técnico, porque hemos tenido versiones anteriores que han trabajado distintas modalidades y creo que es bueno hacer un recuento sobre qué es lo que se plantea técnicamente ahora en el sentido de las intervenciones, las obras, el tipo de material rodante, así como los principales cambios al contrato. Cambios que ya se han publicado hace un par de semanas, pero creemos que es conveniente poder conversarlos en este desayuno para que se puedan entender de una manera más fácil, ¿no? Tenemos un contrato y documentos que tienen más de 1000 páginas, así que creemos que en esta oportunidad podemos contar con las consultas para absolverlas y explicar en mejor detalle estos puntos. Bueno, como todos sabemos, este proyecto es una iniciativa estatal cofinanciada. Al ser cofinanciada, implica que los factores de competencia son el RPI y el RPMO. El RPI es el pago de la remuneración a la inversión y el RPMO es el pago por la operación y mantenimiento. ¿Qué quiere decir? Que todos los consorcios que se presenten van a tener que ofertar su RPI y su RPMO. Entonces, en base al menor costo de RPI y RPMO a valor presente, se podrá definir la adjudicación del proyecto. ¿Por qué es un proyecto cofinanciado? Porque claramente estamos en una zona de influencia donde contamos con índices de desarrollo humano de extrema pobreza y solamente el mercado no puede pagar este proyecto. Entonces ahí es donde entra el rol subsidiario del Estado para poder cubrir la necesidad de pagos, de financiamiento que requiere un proyecto de esta envergadura. Y por lo tanto el sector privado pues tiene el compromiso firme de cancelar las ofertas que se reciban por RPI y RPMO. Entonces, en ese sentido, mientras se vaya avanzando la obra, se tienen
que alcanzar hitos, los cuales van a darles derecho a recibir un certificado, y este certificado prácticamente indica que en 15 años o en 10 años, si fuera el material rodante, el Estado se compromete a hacer pagos semestrales por las inversiones alcanzadas en cada hito. Estos compromisos, pues, prácticamente tienen un riesgo similar a un bono soberano, dado que es el Estado peruano quien respalda estos pagos. Adicionalmente, tenemos el pago por la operación y mantenimiento, que empieza desde una etapa, desde la etapa en que empieza a operar el tramo 1, y posteriormente tenemos un pago total del RPMO por los 25 años de concesión. La obra implica una inversión de 226 millones de dólares, 56 en material rodante y 180 en infraestructura. Y como expliqué hace un momento, los factores de competencia no son la inversión, sino las remuneraciones el RPI y el RPMO, que es la remuneración a la inversión y a la operación y mantenimiento. En este caso, el sector ferroviario tiene una característica especial, a diferencia de los otros proyectos de infraestructura. En otros proyectos de infraestructura, los concesionarios son tanto un inversionista, un constructor y un operador. Pero en este caso, dado el sistema, el marco del sistema ferroviario, de la industria ferroviaria aquí en Perú, lo que se adjudica es la infraestructura. Entonces, cada consorcio, que puede estar conformado por un constructor, por un inversionista, debe de presentar un contrato con un operador, pero el operador no debe de estar no debe tener participación en el concesionario. Sobre los tiempos del proyecto, estimamos que la adjudicación sería en julio del 2019, por lo tanto, esperamos recibir las ofertas económicas en julio de 2019 y se cerrarían la aceptación de nuevos postores, nuevos consorcios en mayo de 2019. ¿Qué implica el ferrocarril Huancayo-Huancavelica? ¿Cuáles son las obligaciones, cuáles son las intervenciones del proyecto? Pues principalmente es contar con un nuevo material rodante, el recondicionamiento de las estaciones, paraderos, ampliaciones técnicas para los túneles, la renovación de la vía existente y la operación y mantenimiento del proyecto. El proyecto está bajo un esquema de diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento para la posterior transferencia al Estado al cumplir el plazo del proyecto, el plazo de la concesión, o en todo caso volver a renovar la concesión por otro periodo. De manera general, las intervenciones que contiene el proyecto consisten en hacer obras de drenaje longitudinal, obras de drenaje transversal también, modernizar todo las estaciones, refaccionar las estaciones, los paraderos, cambiar los durmientes de concreto, de madera, aprovechar el balasto con el que cuenta el proyecto, la rehabilitación del sistema de comunicaciones, un sistema de control de operaciones y la remodelación del patio taller de Chilca. Esto de manera general. El detalle de estas inversiones lo voy a pasar acá, pero lo voy a explicar porque creo que no se ve bien en la pantalla. Como todos sabemos, pues este ferrocarril ha tenido distintas versiones y las versiones han ido cambiando técnicamente, tanto así que en el año 2015 teníamos un esquema de rehabilitación, que prácticamente el esquema de rehabilitación es arregla la infraestructura actual, mantén las mismas capacidades, pero queremos que esto esté con activos que son fuertes, que se hagan obras que permitan resistir y mantener la capacidad actual del proyecto. Esto ha cambiado porque en el 2016 se requirió la ampliación de la capacidad de 15 a 20 toneladas por eje, pasando de esta manera de un esquema de rehabilitación a un esquema de mejoramiento. En este esquema de mejoramiento, pues al tener 20 toneladas por eje, ya se requieren otro tipo de inversiones, en el sentido de que la infraestructura actual, que cuenta con 13 toneladas por eje, pues va a requerir que se hagan, por ejemplo, nuevos taludes, obras de drenaje,
se van a tener que trabajar, por ejemplo, los nuevos puentes. El puente Chancha se va a tener que cambiar, se va a tener que contar con una infraestructura mucho más sólida que les permita pues, llevar este tipo de tonelaje. Tener un sistema de seguridad automatizado, por ejemplo, también el sistema de seguridad en las zonas urbanas con vallado, que todo el sistema de telecomunicaciones funcione adecuadamente de manera automatizada, que el material rodante pues ahora también esté en línea con lo que se requiere a nivel internacional para que cumpla con esta automatización del proyecto, y los niveles de servicio que actualmente están en 1 por día van a pasar a 7 servicios por día. En este slide tenemos el detalle de cuáles serían los servicios y los tipos de automotores que se necesitan. Prácticamente tenemos 4, ¿no?, que estarían divididos en un automotor para pasajeros que va a ir directamente desde Huancayo hasta Huancavelica. Y esto lo tomaría 2 horas 42 minutos. Después tenemos otro automotor que va a parar solamente en las estaciones y que va a tener un tiempo de 2 horas 50 minutos. También hay otro automotor que va a parar tanto en las estaciones como en los paraderos, y el tiempo está alrededor de 3 horas, el tiempo de viaje. Y adicionalmente hay un tren mixto que saldría una sola vez, el cual va a parar en las estaciones y en los paraderos. Y como es un tren de pasajeros y de carga, el tiempo estimado será de 3 horas 50. Esto en contraste con el tiempo que toma actualmente el ferrocarril, que está aproximadamente en 4.5 o 5 horas, pues es un beneficio importante, un ahorro de tiempos y que permite competitividad al proyecto y también una aceptación importante social, económica en la zona de influencia. Aparte de estos requerimientos en el contrato, se van a medir los niveles de servicio con indicadores que están establecidos y que se pueden medir claramente, ¿no? Por ejemplo, uno de estos es la disponibilidad del servicio, lo cual quiere decir que el tren tiene que estar a la hora en que debe de estar, ¿no? Si no está al momento en el que está, pues este es un factor de penalización. El otro indicador es el de regularidad. Regularidad en el sentido de que se tienen que cumplir estas frecuencias, ¿no? Tienen que salir las 7 frecuencias en los tiempos establecidos. El otro indicador es la calidad del servicio, en el sentido de que tiene que estar, pues, contar con limpieza, tiene que ser cómodo, y esto también va a ser medido a través de encuestas de satisfacción de los usuarios, y también la prevención del fraude en el sentido del cobro de las tarifas que van a pagar los usuarios. Estos son los principales cambios técnicos del ferrocarril, que hemos pasado de las versiones anteriores del 2015 hasta el 2019, y ahora vamos a pasar a los principales cambios del contrato de concesión. En esta última versión que ya hemos publicado, la publicamos hace un par de semanas, hemos desarrollado varios cambios, pero entre estos los más significativos son el nuevo esquema de reconocimiento de las inversiones obligatorias, el régimen de bienes, en el sentido de que hay una posibilidad de que se puedan hacer convenios de encargo, la movilidad de los usuarios durante la construcción, durante el periodo de construcción, la modificación del RPMO y la evaluación de los niveles de servicio. Para el primer punto, el nuevo esquema de reconocimiento de caos. Este ha sido un punto muy importante que hemos estado trabajando directamente con los postores, con los inversionistas y también la banca, que juega un rol importante para el financiamiento de este tipo de proyectos. Entonces, lo que teníamos anteriormente era un proyecto con hitos funcionales que prácticamente ponían rigidez en la obtención de certificados o inclusive en la manera de abordar la obra. Y esto podría generar algún riesgo de incumplimiento en el periodo de tiempo de la concesión, en el periodo de tiempo de la construcción. Entonces, el esquema anterior también tenía algunos problemas en el sentido de que se podía reconocer pagos por movimiento de tierras o que en todo caso se paguen por activos que no necesariamente estaban preparados para afrontar algún evento que pueda generar un problema en que pagamos por un activo y que después ya no existe el activo. Entonces, teniendo estas dos posiciones en distintos lados, hemos trabajado un esquema que vaya a un punto medio,
que permita darle flexibilidad a los concesionarios para la construcción de la obra y el reconocimiento de los CAOs, pero también a nosotros como Estado a reconocer pagos por activos bajo un concepto de activo completo, un activo que pueda hacer frente a un evento geológico o un activo que es fácilmente visible, que ya está completo y que va a servir para ser utilizado en casos de evento de terminación. Para poder entender este nuevo esquema, lo que hemos hecho ha sido desagregar los tipos de activos que tiene el proyecto. Entonces, acá tenemos 3 tipos de activos, aparte del material rodante. Yo voy a hablar, o sea, todos conocemos que el material rodante, bueno, tenemos los trenes, los vagones, que se van a reconocer con un 30% a la orden de compra, y el remanente se va a reconocer en un CAO cuando venga todo el material rodante en el tramo 1 y todo lo que quede para el tramo 2, también en su momento, al recepcionarlo en la obra, se reconocerá el CAO correspondiente. Pero el tema estaba en las obras, en la infraestructura de la obra. Entonces, la infraestructura de obra la hemos segregado en 3 grandes activos, o en 3 grupos de activos. El primero es el de obras completas, que está compuesto por todas las estaciones, los paraderos, el patio taller de Chilca, los puentes y los túneles del proyecto, tanto en el tramo 1 como el tramo 2. Este slide prácticamente muestra una radiografía simplificada del proyecto. Por si acá esta presentación la vamos a colgar en la página web, así que después van a tener acceso para revisarla y poder hacer comentarios posteriormente. Entonces, contando con esta radiografía del proyecto, podemos entender de mejor manera cómo podrían ser las distintas intervenciones al proyecto. Entonces, habrían CAOs por cada tipo de activos, por las obras completas, por la obra de plataforma, que la obra de plataforma incluye un grupo de activos que se componen de drenajes, defensas ribereñas, taludes y plataforma que está a lo largo de toda la vía. Y el tercer grupo de activos es el de SIS, que es el de superestructura, señalización, seguridad de todo el sistema ferroviario, que al final es el activo que permite la funcionalidad completa del proyecto y la automatización. Entonces, para cada tipo de activo hemos desarrollado un esquema que va a permitir el reconocimiento de estos activos de acuerdo al avance de obra que se plantee, que plantee el concesionario. Acá tenemos un poco más de detalle de qué es lo que comprenden las obras completas, tanto para el tramo 1 como para el tramo 2. En este caso, las inversiones están con IGB. Y luego tenemos también los componentes del activo de SIS, que es el de superestructura, señalización, telecomunicaciones y el de centro de control, centro de operaciones. Generalmente la proporción de la inversión tanto en el tramo 1 como en el tramo 2 está alrededor del 60% tramo 1 y 40% en el tramo 2, hablando en términos generales. ¿Y por qué hemos partido la inversión en el tramo 1 y el tramo 2 y no haber hecho un solo tramo? Porque pues tenemos población en la zona a la cual no queremos dejarla sin transporte, sin el servicio de transporte y comunicación. Entonces hemos partido en ese momento 2 tranches para el proyecto. Cada tranche se estima que tiene un periodo de construcción de 18 meses. Entonces terminamos el periodo de construcción de 18 meses, se hacen las pruebas de puesta en marcha, se da el OK y empieza la construcción del tramo 2. Las pruebas de puesta en marcha, el OK, y empieza la operación integral del proyecto, donde se tiene el pago del RPMO por los 25 años. Habiendo completado toda la inversión en la infraestructura, se paga el RPI de la obra, que se pagaría en 15 años, y el material rodante en 10 años. Ahora, estos certificados que se obtienen y que dan derecho al pago son certificados con una fecha cierta y que son irrevocables y se pueden transferir. Con lo cual también se facilita distintas estrategias de financiamiento o estructuras que se puede conversar con los inversionistas privados o la banca privada de acuerdo a la estrategia que plantee cada consorcio. A manera de resumen, ¿no? Este es el esquema que resume cómo es que se obtendrían los CAOs del proyecto. Tenemos la separación del tramo 1 y del tramo 2. Previamente tenemos el tiempo que demoraría hacer los estudios de ingeniería y ambientales, que estarían alrededor de 16 a 18 meses. O sea, si en julio nosotros firmamos el contrato, tenemos 16 a 18 meses para desarrollar los estudios. Con la aprobación de esos estudios se paga el primer CAO, que sería el costo de los estudios, el EDI, y después
hay que hacer la toma de posesión, el cierre financiero, para empezar con la construcción del tramo 1 y del tramo 2. El esquema de reconocimiento del tramo 1 como del tramo 2 es prácticamente similar. Entonces, lo que explique para el tramo 1 aplica para el tramo 2. ¿Qué es lo que se va a reconocer en el tramo 1? El primer CAO es el CAO de los EDIs. Los siguientes CAOs, que son el CAO 2 y el CAO 9, son el CAO de la orden de compra del material rodante, y el CAO 9 es al recibir el material rodante, el último material rodante del correspondiente al tramo 1. En ese momento se dará el certificado donde diga que se ha cumplido y que este papel te da derecho concesionario a recibir los pagos a futuro de la oferta económica que hagas. Los siguientes componentes son los componentes de obras completas, plataforma y superestructura y señalización. Los montos de reconocimiento de las obras completas van a ir atados con los CAOs de la superestructura y señalización, que es la barra naranja, y la voy a explicar posteriormente. Pero el activo de plataforma, que es la barra celeste, como ya lo había mencionado, es un activo que está agrupado por drenaje, defensa ribereña, talud y plataforma, y está a lo largo de toda la vía. Se va a reconocer en un máximo de 3 partes. O sea, el concesionario puede proponer tener un 33, 33, 33, o puede ser 10, 40, 50, o como su esquema de construcción y flujo de caja lo requieran, pero máximo en 3 partes, con la única condición de que en este esquema vamos a reconocer kilómetros continuos. Por ejemplo, si el tramo 1 tiene 78 kilómetros, no vamos a reconocer en un CAO 2 kilómetros del inicio, 1 kilómetro del final y 4 del medio, sino vamos a reconocer 10 kilómetros continuos del inicio, o 15 kilómetros del medio, o donde quieran ponerlo, pero con la única condición de que sean kilómetros continuos. ¿Por qué? Porque en toda esa extensión, si pasa un evento geológico, un deslizamiento, tenemos el talud que va a proteger ese activo. Si crece el río, tenemos la defensa ribereña que también lo va a proteger. Si hay lluvias torrenciales, vamos a tener todo el sistema de drenaje que también va a proteger el activo. Entonces, en ese sentido, estamos pagando por un activo que no tiene una funcionalidad al 100%, pero sí un carácter completo. Y posteriormente, habiendo ejecutado como mínimo el 50% de la plataforma, se puede empezar a reconocer los activos de SIS. Esto bajo una metodología de avance de obra, como en los hitos constructivos. Entonces, acá no estamos trabajando con un esquema de funcionales, sino con hitos constructivos, pero con activos más sólidos, más completos, y de acuerdo a la propuesta que haga el concesionario. El componente de SIS se va a partir en un máximo de 4 CAOs. Va a depender de la espalda, del timing de la construcción que tenga cada concesionario, pero podrían ser también 2, podría ser 1, porque este periodo de tiempo de construcción nosotros lo estimamos en 6 a 8 meses, pudiendo ser inclusive menor dependiendo de cómo aborda la construcción cada concesionario. Pero lo que sabemos es que se construye al final y por ende lo que estamos permitiendo es darle flexibilidad para que pidan como máximo 4 CAOs, pero también tendrán que hacer una evaluación de si financieramente corresponde 4 CAOs o compensa tal vez 2 por los costos de transacción, aparte que también ya estamos cerca de las pruebas de puesta en marcha, entonces hay que hacer ahí un análisis económico-financiero para ver qué es lo que más convenga. La única condición para reconocer estos certificados, que antes en el esquema funcional no se reconocían, es que cada vez que se reconozca un certificado por este concepto, se eleve el monto de la carta fianza o se agreguen cartas fianzas por monto similar, por el mismo monto. En ese sentido, como Estado, estamos cubiertos ante un evento de terminación anticipada, puesto que si habría una ejecución, pues vamos a pagar los RPIs por los CAOs que se han dado por este concepto como Estado, pero también vamos a ejecutar la carta fianza por el mismo monto. Adicionalmente, en el momento en que se pida cada CAO, cada certificado, se abre la bolsa y se suman todas las obras completas que se hayan realizado en ese momento. O sea, volteamos, abrimos la bolsa y decimos en ese momento cuántos puentes, cuántos túneles, cuántas estaciones, paraderos están completos, se han terminado y se suma ese presupuesto para reflejarlo en el CAO. Entonces ese CAO puede tener el presupuesto de SIS así como de las obras completas.
Lo mismo aplica para el tramo 2. O sea, cuando ya se pasan las pruebas de puesta en marcha, los montos de las cartas fianza por los activos de S&S vuelven a bajar porque ya se cubrió ese riesgo y tenemos un esquema similar donde si se piden los CAOs por S&S del tramo 2, pues se vuelve a pedir la carta fianza. La única diferencia está que en la plataforma, los CAOs de plataforma del tramo 2 solamente serían 1 en contraste con los del tramo 1, que serían un máximo de 3. ¿Por qué? Porque vemos que técnicamente la construcción pues, facilita de que sea un tramo, solamente un solo CAO. Posteriormente, ¿no? Tenemos el pago del RPI, del material rodante por 10 años y el RPI de las obras por 15 años. Estamos evaluando, por ejemplo, si dejamos opción del concesionario, definir que este RPI de 10 años, pues o sea 10 o sea 15, dado que no habría un impacto para nosotros porque vamos a hacer la puntuación de acuerdo al valor presente del RPI y del RPMO, ¿no? Entonces tal vez podrían haber algunos temas de ahorros en costos si es que se establece la misma periodicidad para el RPI de material rodante, así como de las obras. Los otros cambios vienen en el lado de que se dará la posibilidad de establecer convenios de encargo para las gestiones de saneamiento, titularidad de los activos del ferrocarril Huancayo-Huancavelica, la adquisición de predios que en su momento el concedente no haya podido completar, ¿no? O sea, durante la fase de los estudios se puede requerir el apoyo al concesionario para que ayude con las gestiones de saneamiento, expropiaciones, trato directo, rectificaciones en registros públicos, pero todos estos costos son pagados por el concedente y la responsabilidad, el riesgo sigue siendo asumido por el concedente. Entonces lo que toca acá es definir claramente cuáles son las responsabilidades del concesionario y cuáles son las responsabilidades del concedente. Este es prácticamente un punto de requerir el apoyo del sector privado para avanzar en algunos procesos de una manera más ágil y completar los tiempos del proyecto. Adicionalmente a esto está la posibilidad de que cuando se desarrollen los estudios puede que se propongan otros terrenos, otros lugares para expropiaciones y en ese caso también pueden ser aceptados y pues también se trabajará con el esquema para hacer trato directo con las nuevas afectaciones o los nuevos predios que se tengan que incluir. Y también el concesionario podrá revisar cuál es el estado de los bienes que va a recibir al momento de hacer la toma de la posesión. Perdón, el concesionario. Este otro cambio del contrato, ya vamos dos, ¿no? El primero del esquema de reconocimiento, el segundo de la posibilidad de hacer convenios de encargo y el tercero es el de mantener el servicio de transporte durante el periodo de construcción. ¿Qué quiere decir esto? Ya estaba planteado en un esquema anterior del proyecto, que es prácticamente mientras se construye el tramo 1, como se puede ver ahí, tenemos de arriba hacia abajo son las fases del proyecto, que vamos de la firma de contrato a la toma de posesión del tramo 1 y después a la aceptación del tramo 1 y el inicio de la etapa integral, que quiere decir que tanto el tramo 1 y el tramo 2 ya están construidos. Entonces, cuando se construye el tramo 1, el concedente es quien va a operar el tramo 2, pero el concesionario debe tener responsabilidad y debe dar servicios de transporte a la zona de influencia del tramo 1, para que justamente los pobladores de la zona no se queden sin estos servicios de transporte que son relevantes. Ahora, puede ser a través de buses, por ejemplo, que mantengan los mismos niveles de servicio del proyecto, que ¿cómo sale actualmente? Una vez al día, entonces deberían de haber buses que salen una vez al día. ¿Y cuál es la capacidad actual? Pues la capacidad actual es X, entonces debe haber un número Y de buses que mantenga el transporte de la capacidad, que sería X. O también pueden haber otros esquemas, otros planteamientos que serían utilizando la infraestructura actual del ferrocarril y esto va a depender del concesionario, como lo proponga y que sea validado para que se pueda brindar ese servicio de transporte sin dejar sin comunicación y sin transporte a la zona a los pobladores de la zona. Termina la construcción del tramo 1, el concesionario opera el tramo 1 y aborda la construcción del tramo 2. Entonces se va a requerir lo mismo, ¿no?
que también le dé los servicios de transporte a los pobladores de la zona, a través de buses o a través del uso de la infraestructura del tren, dependiendo de cómo sea mejor para cada concesionario. El único cambio, el único punto acá es que ya no se va a pagar por este servicio. No se va a pagar por este servicio porque vemos que es más eficiente mantener el régimen de recuperación anticipada para el concesionario versus este pago, ¿no? Y el régimen de recuperación anticipada lo que requiere es que no hayan ingresos durante el periodo de construcción. Entonces acá tenemos un trade-off y creemos que es mejor que mantengan el mismo beneficio del régimen de recuperación anticipada y que en todo caso los costos por estos servicios se trasladen o al RPMO o al RPI de acuerdo a cómo hagan su oferta económica. El cuarto cambio consiste en que a partir del tercer año de la operación integral, o sea, en ese momento el operador ya lleva 5 años de operación, porque estaría operando el tramo 1 en la etapa parcial, completa el tramo 2 y 3 años más o menos son 5 años, se puede hacer un ajuste a los servicios del proyecto. O sea, si ahora tenemos 7 y la demanda es mayor o es menor, se puede ajustar. En este caso, los ajustes irían más por el lado del costo variable, pero no es que se vaya a ajustar a un mínimo de 1, sino vamos a pasar a un mínimo de 3, por ejemplo, que es lo que hace unos años el ferrocarril Huancayo-Huancavelica tenía, los servicios que daban eran 3. Entonces, consideramos conveniente, por un lado, tener este periodo de 5 años porque va a generar un track record para el operador, para saber efectivamente cuáles son los costos fijos y variables, y también se da un periodo prudente para que se incentive el uso del ferrocarril, que la demanda pueda ser mayor y de esta manera a los 5 años se pueda renegociar este punto. Si va para arriba, pues se paga más costo variable y si va para abajo, pues se paga menos costo variable. Y el último cambio es en el de los servicios, en los niveles de servicio. ¿Cómo medimos los niveles de servicio? A través de la disponibilidad, regularidad, calidad y prevención de fraude. Pero lo que hemos cambiado acá son cómo es que se van a obtener estos parámetros gradualmente. Antes los teníamos de manera trimestral y ahora los tenemos de manera semestral a través de, por ejemplo, para la disponibilidad de servicio, 70% en el primer semestre, 85% en el segundo semestre, y 100% en el tercer semestre. Lo mismo para el caso de la regularidad de los servicios, que empezaría con el 50% en el segundo semestre y 100% ya al tercer semestre, o sea, 1 año y medio. Los otros quedan desde el arranque del proyecto. Estos son los principales cambios y antes de terminar con esta presentación, sí me gustaría incidir, recalcar en la importancia de este proyecto. Muchos vemos distintos otros proyectos que están en nuestra cartera, pero actualmente este es el proyecto que está en la cartera y que cuenta con el respaldo político, con el respaldo social y por nuestra parte todo el apoyo y todo el esfuerzo en haber estructurado un proyecto sólido desde el punto de vista técnico, financiero, económico y social. Este proyecto sería un nuevo hito, marcaría un nuevo hito en la industria ferroviaria del país, porque implica un gran cambio respecto a lo que tenemos actualmente. Y esto es un win-win no solamente para el Estado, es un win-win para ambos, porque el concesionario de este proyecto va a poder tener el know-how de cómo operar, de cómo abordar la construcción en estas zonas, y sabemos que el Perú requiere mucho desarrollo también del sistema ferroviario, entonces va a ser más fácil poder participar posteriormente en otros proyectos similares. Adicionalmente, vamos a beneficiar a una zona que tiene índices de desarrollo humano muy bajos, generando empleo en la etapa de construcción, pero también vamos a generar sinergias con otras industrias. Y esto también va a generar un beneficio indirecto tanto para los pobladores y un beneficio directo para el concesionario. ¿Por qué? Porque hay potencial de carga minera, tenemos 1.800 toneladas por año en concesiones de proyectos polimetálicos, tenemos concesiones de mármol también que pueden utilizar el ferrocarril, solamente es cuestión de presentar un business plan, hacer la inversión y definir la proporción de ingresos que el concesionario puede tener y pues se puede llevar la carga minera, inclusive hasta Lima, porque si se paga el derecho de acceso de las otras concesiones, el ferrocarril Huancayo-Huancavelica se puede comunicar hasta Jauja y llegar hasta Lima inclusive.
No solamente eso, sino también con el nuevo aeropuerto de Jauja podemos desarrollar un tren urbano que puede llegar desde Jauja a Huancavelica y a Huancayo. ¿Y con eso qué incentivamos? Incentivamos también el turismo. Y para el lado del turismo tenemos distintas zonas, tanto arqueológicas como lagunas, para poder incentivar que el turismo local e internacional pueda ir a la zona. Entonces, si trabajamos conjuntamente y el concesionario también nos apoya para poder tener, por ejemplo, tickets, promociones, para que se puedan llevar turismo a estas zonas, pues va a ser un win-win para todos. Porque el operador, el concesionario, va a tener beneficios, así como también toda la zona de influencia del proyecto, que es lo que buscamos como Proinversión. Buscamos generar proyectos que tengan un gran impacto en el desarrollo económico y social del país. Para esto necesitamos su apoyo y, como saben, siempre nuestras puertas están abiertas para absolver consultas, porque nuestro rol es ese también, promover la inversión privada. Muchas gracias. Bien, es momento de la ronda de preguntas que serán absueltas por nuestros panelistas en unos momentos más. Vamos a proceder a recoger sus consultas que seguramente ya anotaron en las fichas que le hemos entregado al inicio del evento. Mientras tanto, les queremos recordar que la presentación que hemos visto ahora, así como también el video y demás información, va a estar siendo enviada por correo electrónico a cada uno de ustedes. Y también va a estar colgada en el landing page del proyecto www.proinversion.gov.pe/FHH. www.proinversion.gov.pe/FHH es el landing page del proyecto Ferrocarril Huancayo-Huancavelica. En estos momentos nuestros asistentes están recogiendo sus consultas para ser respondidas por nuestros panelistas. Desde ya, por favor, invitamos a pasar adelante el estrado principal al señor Hernán Castañeda, él es director de proyectos de Proinversión, que ustedes ya lo escucharon en la exposición anterior, y también invitamos al señor Manuel Romero, jefe del equipo de consultores del proyecto Ferrocarril Huancayo-Huancavelica. Ellos gustosamente van a atender a sus consultas en unos momentos más. Asimismo, también queremos recordarles que al final vamos a recoger las encuestas para conocer sus expectativas y recomendaciones, sugerencias sobre el evento de hoy. Ok, bueno, vamos empezando con las consultas. A ver, tenemos la primera consulta, ¿se pueden los asesores ferroviarios y de operación presentarse con más de un consorcio y un operador? A ver, tenemos la figura, ¿no? El operador, en caso el operador no cumpla con los dos requisitos, que son de kilómetros y de pasajeros, puede contar con un asesor ferroviario que le permita cumplir conjuntamente con el requisito planteado en el proyecto. Actualmente el contrato no permite hacer este ajuste, este planteamiento. La pregunta número 2. Durante la etapa de construcción de uno de los tramos, el concesionario oferta transporte alternativo de pasajeros en el tramo de la obra, también de la carga. Este es un tren de pasajeros con mercancías menores, entonces debe de mantener la mercancía menor del pasajero, ¿no? Pero si es que hay otro tipo de carga, pues tiene que hacer ya un desarrollo, otro planteamiento, pero habiendo cumplido primero el objetivo principal, ¿no? Entonces la carga, el potencial de carga minera, pues se puede desarrollar con otro esquema que será planteado en su momento en un business plan con el MTC y se definirá pues cómo es que tenga que aplicar, ¿no? Pero para esto claramente hay que establecer cuáles son las inversiones adicionales
cómo es que se van a financiar estas inversiones adicionales y cómo es que se compartirían los ingresos. ¿Por qué el ferrocarril no conecta con el ferrocarril central andino? El ferrocarril, este proyecto sí tiene una conexión con el central andino. Hay una infraestructura que permite la conexión con el central andino. Lo único que se requiere es hacer el pago del derecho a la conexión para utilizar esta infraestructura. En ese sentido, lo que comentaba justamente era de que si es que se paga este derecho de conexión, se puede inclusive hacer un tren urbano desde Jauja a Huancavelica y a Huancayo e inclusive llegar hasta Lima utilizando toda esta infraestructura. Por eso es que, por ejemplo, toda esta carga minera o la carga agropecuaria o de mármol u otros productos de la zona podrían llegar inclusive hasta Lima. Nos partimos las... ¿Se tienen que cambiar los puentes o rehabilitar? En este caso es un esquema de mejoramiento, ¿no? Entonces no es una rehabilitación, se tienen que cambiar puentes. ¿Hay predios que se tienen que adquirir para completar la obra? Sí, hay predios que se tienen que adquirir, sobre todo para las obras de drenaje longitudinal y transversal, ¿no? Pero estas gestiones ya las está avanzando también el MTC. O sea, que exista una posibilidad de convenio de encargo de estas gestiones no quiere decir que actualmente no se esté trabajando. Estamos en coordinación constante con el MTC y con el equipo especialista en estos puntos para poder definir nosotros, por ejemplo, una meta para estos temas, tanto para las gestiones de saneamiento como para las expropiaciones contrato directo, para los bienes históricos que permitan una toma de posesión adecuada. Pero sí se contempla la posibilidad de hacer los convenios de encargo. Sí, en cuanto a los convenios de encargo, aquí tengo otra similar, otra consulta, que dice: ¿qué riesgo asume el concesionario al realizar la gestión de expropiaciones, sobre todo en cuanto a los tiempos que pudieran afectar al proyecto? Pues estos convenios de encargo lo que persiguen precisamente es el agilizar todos estos temas de la mano del privado, donde el Estado encuentra esa colaboración con el privado. Y de lo que se persigue precisamente es agilizar estos tiempos para que no afecten al proyecto, ¿no? Y queda del lado, siempre el riesgo queda del lado del Estado, ¿no? Como habían explicado en la presentación. La otra consulta es, ¿la concesión es de libre acceso? ¿Puede ingresar otro operador? Sí, puede ingresar otro operador, pero hay que pagar el derecho de acceso. Como en cualquier otro proyecto, ¿no? Siempre en el sector se regula, ¿no? Que pueden entrar otros operadores, pero pagando un derecho de acceso. Hay una consulta en cuanto a la inquietud que tienen los asistentes acerca de las adendas o las posibles adendas. La consulta dice: hay mucha polémica con las adendas, ¿cómo se manejaría el sobrecosto que podría surgir en la construcción? Bueno, realmente el sobrecosto de construcción estaría enmarcado dentro del famoso 15% como, digamos, sobrecosto posible en las inversiones obligatorias. Evidentemente, si surgen obras que son necesarias para realizar los servicios obligatorios, esas obras tendrán que ser presentadas, esas propuestas tendrán que ser presentadas al Estado y tendrán su correspondiente adenda en el caso de que sean estrictamente necesarias. No hay ningún tratamiento específico en este proyecto con respecto a los que estamos acostumbrados en el Perú a este tipo de contratos. Es decir, el tratamiento de las adendas es similar, ¿no? Incidir acá que el factor de competencia es lo más relevante, ¿no? Acá se está trabajando con RPI y RPMO. Entonces, en la evaluación técnica que tenga cada concesionario,
pues puede incluir sus distintos riesgos, los riesgos que perciba, y sobre esa base, en su modelo económico, puede trabajar una propuesta que le permita estar de acuerdo, que le permita estar cómodo con lo que está ofertando, y sobre esa base, en el caso de que se adjudique el proyecto, pues se trabajaría, ¿no? En este esquema de licitación, ¿un operador se puede presentar en distintos consorcios? No, en este caso no está trabajado de esta manera. ¿Cómo van a enfrentar el tema de las expropiaciones? El aeropuerto tardó más de 10 años. ¿Qué asegura que la expropiación será ágil? El principal punto a considerar acá es que este proyecto ya es un brownfield. Es un proyecto que tiene un trazo definido, que tiene salidas definidas, y en todo caso el riesgo de un brownfield con un proyecto greenfield es totalmente distinto relacionado a estas gestiones. Sin embargo, claramente hay que hacer algunas rectificaciones en registros públicos, porque pues, si hubo un deslizamiento, el trazo se tuvo que mover un poco y puede haber alguna superposición, o también se tienen que adquirir predios para hacer las obras de drenaje adicional, pero no es que impliquen un riesgo significativo frente a otros proyectos greenfields. Aparte también de que se está trabajando con el MTC estas gestiones y que tenemos un plazo de estudios de 18 meses donde el concesionario puede apoyar al MTC para hacer estas gestiones, para abordar el tramo 1, y luego tienes 18 meses más también para completar todo lo que corresponde al tramo 2. Entonces, por un lado, al ser un proyecto brownfield, creo que este riesgo se mitiga también, y por el periodo y las gestiones que se harían, pues también se podría completar una toma de posesión adecuada que permita la bancabilidad del proyecto. ¿Qué pasaría si los estudios que deben realizarse antes de la construcción no son aprobados por el gobierno? ¿Se reconoce la inversión inmediatamente o cuando se aprueban los estudios? A ver, acá hay varias preguntas. A ver, ¿qué pasaría si los estudios que deben realizarse antes de la construcción no son aprobados por el gobierno? Tienen que ser aprobados los estudios para que se pueda hacer la toma de posesión y se puedan pagar los estudios. Entonces, en ese momento, es prácticamente, sin esto no se puede empezar con la construcción. Lo siguiente, ¿se reconoce la inversión inmediatamente o cuando se aprueben los estudios? La inversión se va a ir reconociendo gradualmente de acuerdo al esquema que está presentado ahí, ¿no? Mientras si has completado los estudios, se reconoce el pago del EDI. Si ya tuviste la orden de compra y está certificada, se reconoce el CAO del material rodante de la orden de compra. Si ya avanzaste con la plataforma en un kilometraje continuo, también se reconoce el pago de acuerdo al planteamiento que hayas hecho. Entonces, los pagos de acuerdo a los hitos establecidos. Ahora, en el caso de una terminación anticipada, que tal vez la pregunta viene por ese lado, en el caso de una terminación anticipada, todo lo reconocido por CAO se paga. Lo que esté entre cada CAO, digamos, tenemos parte de la plataforma, está entre cada CAO y no se ha completado la obra para llegar al CAO, se va a valorizar y se va a cancelar. Se puede cancelar en el siguiente ejercicio en cash o a través de RPI, dependiendo del tamaño de lo que se tenga que cancelar. Ahora, si es causal, si la terminación es causal del concesionario, solamente se cancela eso y no se pagan los costos financieros que haya requerido esa inversión. Pero si es causal del concedente, sí se cancelarían los costos financieros e inclusive se daría como una retribución el valor de la carta fianza, como una compensación. Sí, tenía otra consulta referente a los hitos y por eso he pedido que nos proyecten nuevamente el esquema de alcanzar los hitos. La consulta es, ¿cada hito es independiente del otro? Es decir, si se cumple el hito 1 pero no el 2, ¿el reconocimiento del hito 1 está asegurado y no se ejecutaría la carta fianza? Bueno, en el esquema de hitos que hemos vuelto a proyectar,
como se ve claramente, la plataforma del tramo 1, hablando del tramo 1 y el tramo 2 son equivalentes, la plataforma del tramo 1 se podrá subdividir a su vez en 3 partes, por así decirlo, siempre y cuando las partes sean continuas y completas. Es decir, lo que se pretende es alcanzar un nivel de terminación de la plataforma para asegurar la estabilidad de la misma. Y ese hito es independiente de cualquier otro. Cuando hablamos de estabilidad de plataforma, hablamos de estabilidad de taludes, hablamos de defensa ribereña, hablamos de drenaje, digamos, todo lo que compone la plataforma ferroviaria. En el hito 2 es un hito correspondiente a superestructura de vía, donde también entran a formar parte los trabajos de señalización y de seguridad. Entonces, este hito queda a su vez dividido en 4 bloques, pero ya no tienen el carácter de terminación, sino son 4 bloques eminentemente económicos, donde cada postor podrá darle un poco el enfoque que quiera darle al proceso constructivo. Cuando se vayan alcanzando cada uno de esos bloques, como explicaba anteriormente Hernán, se dará una vista atrás de las unidades específicas que están terminadas y se incorporarán al monto económico de cada una de esas partes. Entonces, digamos que el tratamiento sí que es independiente. Lo que pasa es que lo que se busca finalmente es la consecución final del total de la obra. Y las cartas fianzas que se van ampliando durante el proceso constructivo, lo que persiguen es que precisamente el hito de superestructura se vaya garantizando, puesto que, como he dicho anteriormente, no es un hito donde se alcanzan obras completas, sino lo que se alcanzan son montos de las inversiones que se van realizando por parte del concesionario. No sé si queda suficientemente claro el esquema de hitos. Adicionalmente, y viene también consultado, recordemos que el esquema ahora no es un reconocimiento de funcionalidad, ¿no? Sino estamos con un reconocimiento de hitos constructivos. No son constructivos al 100% porque estamos poniendo restricciones, pero la certificación va a ser mucho más fácil en este caso, ¿no? Y para los activos que pueden generar el riesgo de funcionalidad se está requiriendo la carta fianza para mitigar financieramente ese riesgo que antes pues, se mitigaba no dando un pago hasta completar la funcionalidad. ¿Se ha considerado reducir la velocidad de los trenes por el riesgo de las curvas y de que la población transita por la vía? El trazo tiene distintas velocidades, no es que sea una única velocidad. Entonces sí, hemos trabajado un esquema donde de acuerdo a la pendiente, de acuerdo a la curvatura, pues las velocidades varían. Claro que tenemos una velocidad promedio, pero sí hay distintas velocidades, ¿no? Y lo importante al final es cumplir con las 2 horas. Con las 2 horas de cada servicio, o las 2 horas 40, o las 3 horas, dependiendo del tipo de servicio que se dé. Y en el caso de la población, claro, actualmente tenemos un servicio al día, o a veces no sale el servicio, y la población se ha acostumbrado a eso, pero con un plan de comunicaciones, un trabajo social en la zona, pues los pobladores anteriormente también han estado acostumbrados a 3 niveles de servicio. Entonces creemos que esto se puede trabajar comunicando, enseñando y con un periodo de aprendizaje, ¿no? Se puede evitar este problema. Aparte que dentro de la zona urbana también se cuenta con un vallado y sistema de seguridad. Sí, hay una pregunta que dice cuál es la demanda actualmente en número de pasajeros y hasta cuánto llegaría su nueva capacidad. Bueno, la demanda actual es una demanda que se ajusta a la oferta que está brindando el Ministerio, que es el que está explotando actualmente la línea, ¿no? Es innegable que la explotación actual tiene unas dificultades
grandes por el material rodante que se emplea, grandes por el estado en el que se encuentra la vía actualmente, y la demanda se ajusta a la oferta que se está brindando en este momento. Siguiendo un poco el esquema del tren macho, de que sale cuando quiere y llega cuando puede, ¿no? Entonces, ese sistema nos da una demanda que nosotros hemos cifrado, no una demanda, sino una oferta, porque la demanda está cubierta, una oferta aproximada de unas 90.000 pasajes al año. Pero es debido a esa situación degradada actual del ferrocarril Huancayo-Huancavelica. La segunda pregunta, ¿hasta cuánto llegará la nueva demanda? Pues la nueva demanda que hemos cifrado nosotros ronda aproximadamente el 1.000.000 de pasajeros, 1.050.000 pasajeros año, llegando por la evolución de la demanda aproximadamente en el año 16 de la concesión a 1,5 millones de pasajeros aproximadamente. Ahora, este es un estudio basado en las condiciones actuales, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta también es que todos los estudios de demanda de todos los proyectos de transporte prácticamente han sobrepasado significativamente lo que se tenía estimado. Y yo los invitaría también a conocer cuál es la ruta, la que actualmente utilizan algunos pobladores, que es la carretera. Pues estamos totalmente seguros que muchos de los usuarios de la carretera van a utilizar el sistema de transporte ferroviario, porque la carretera pues tiene curvas, es una altura, y en contraste con el ferrocarril, pues que te va a dar un transporte cómodo, un transporte seguro, un transporte formal, pues claramente en las encuestas de preferencia de las poblaciones se decantan que van a utilizar el servicio del ferrocarril. Aparte que ya viene acá vinculado con un patrón cultural, social, que está muy arraigado en la zona. Entonces, si bien son estudios que hacemos actualmente de demanda, no quiere decir que necesariamente pues, no puedan ser incentivados o se incentive, ya teniendo la infraestructura disponible es otra cosa, ¿no? Y eso ha pasado en muchos proyectos de transporte acá. Considerando esos puntos, también es que que se propone en el contrato el ajuste que se pueda hacer en el año 5 o en el año 3 después del periodo del inicio de operación integral, que es donde se verá efectivamente la demanda y bien se pueden ajustar los niveles de servicio, las cantidades, pero no es que se vayan a bajar significativamente, sino se va a bajar lo que tendría anteriormente el proyecto con una operación mucho más adecuada. También, claro, esperamos tener mucho los esfuerzos y el apoyo del concesionario, del operador, para incentivar una mayor demanda, en el sentido de que si tenemos un tren urbano, podemos llegar y traer a todos los pasajeros, incentivar a que haya un turismo que llegue a través de Jauja y se interconecte con el ferrocarril para poder explotar todo el potencial turístico que tenemos en la zona. Sí, hay una cuestión que dice, ¿por qué no se habilita el tren de pasajero Huancayo-Lima? Y la segunda cuestión dice, existen tecnologías para evitar interrupciones por derrumbes y no se aplican ni en ferrocarriles ni en carreteras. ¿Por qué? Bueno, el tema de los pasajeros Huancayo-Lima, pensamos que precisamente este proyecto del ferrocarril Huancayo-Huancavelica es el gatillo que está necesitando animar al transporte de pasajeros entre Huancayo y Lima. Con este proyecto mejoramos el área de influencia. Con este proyecto facilitamos que los pasajeros pasen a través crucen Huancayo, lleguen al aeropuerto de Jauja abonando el derecho de vía. Es decir, es un proyecto de interoperatividad, en realidad. Es un proyecto que facilita que el trasiego de trenes en ambas concesiones. Lo de las tecnologías para evitar interrupciones por derrumbes que no se aplican, bueno, realmente es verdad que existen muchas tecnologías que están enfocadas a este punto. Nosotros pensamos que la mejor tecnología para evitar falta de servicio es precisamente tener un buen mantenimiento y tener una buena construcción. Ambas cosas con este proyecto se consiguen, porque realmente el concesionario está obligado a brindar
unos niveles de servicio que, si bien es cierto, tiene que tener las condiciones adecuadas en la vía y tiene que tener las condiciones adecuadas frente a los derrumbes. Entonces, digamos que este proyecto sí que contempla de una manera muy directa, porque está dentro de las obligaciones del concesionario, en el brindar el transporte de pasajeros, hacerlo con unos niveles de servicio, tanto de disponibilidad como de puntualidad horaria, y esto para el concesionario le obliga a emplear toda la tecnología que tenga al alcance para ella, ¿no? Y que está contemplada en el proyecto. Me pregunta sobre la carretera que está cercana al ferrocarril, pero bueno, creo que es el MTC quien debe responder eso, y Proinversión no manejamos esa información. Así que creo que hemos completado la ronda de consultas, si es que no hay más. Les agradecemos mucho por su participación y creo que podemos pasar a lo siguiente. Bien. Muchas gracias a nuestros panelistas, y para las conclusiones y clausura del presente evento les dejamos con las palabras del director ejecutivo de Proinversión, el señor Alberto Ñeco. Buenos días a todos. Muchas gracias por su gentil asistencia. Para nosotros ha sido realmente muy importante el poder socializar con ustedes estos importantes cambios a la estructura del contrato del tren Macho, que pronto dejará de ser Macho para ser cumplido, y poder comenzar este diálogo para poder incorporar precisamente todas las observaciones, todas las necesidades, todas las inquietudes que pueda tener el sector financiero, los operadores, los inversionistas para este fin. Ese es un contrato y un proceso que, como ustedes saben, ya estaba bastante avanzado, y el año pasado incluso estábamos en un punto de precalificación. Pero fue un punto en el que nos dimos cuenta que no estaba listo el contrato. El contrato no era bancable, presentaba serias deficiencias en su estructura y no era de atractivo al sector privado, a los inversionistas. Fue una decisión que se tomó en conjunto con el equipo del proyecto, la dirección de línea y la dirección ejecutiva, de reestructurar el contrato y asegurar que este fuese un contrato de calidad y un contrato que pudiese dar la tranquilidad al Estado, a la población y al inversionista de que el proyecto se iba a realizar y que iba a llegar en buenos términos, que iba a ser bancable, que era un proyecto eficiente y que sobre todo le iba a proveer a la población de Huancayo y Huancavelica de estos servicios que se necesitan con tanta urgencia. El equipo ha recorrido el trazo en el tren y es testigo de la urgente necesidad social de este servicio. Hay diversas vías de transporte que se están utilizando hoy en día, pero sin duda la población de Huancayo y de Huancavelica, que tanto requiere de un servicio de interconexión, de integración, de desarrollo económico, requiere con urgencia de esto. Y es parte del compromiso que estamos desarrollando desde la agencia, ya desde hace más de un año cuando asumí la dirección, de tener cada vez contratos mejor estructurados. Contratos que no solamente garanticen la infraestructura, sino que se enfoquen en la entrega del servicio a la población. Nosotros no desarrollamos proyectos de infraestructura de cemento y de acero, nosotros desarrollamos proyectos de infraestructura de servicios. Servicios que tienen que desarrollar a la población, que tienen que prever y facilitar la integración logística, el crecimiento, la productividad, la elevación de los niveles de calidad de vida. Ese es el objetivo de la agencia, ese es el objetivo de este gobierno y ese es el objetivo que estamos persiguiendo. Entonces, si en algún momento encontramos que es necesario detener un proceso y tomarnos algunos meses más para asegurar que este proyecto tenga el éxito que debe tener, pues así lo haremos. Y en ese sentido hemos venido trabajando no solamente en esta iniciativa puntual de este proyecto, sino en otras muchas que hemos venido haciendo para que sea esto un esfuerzo sistémico. Hace algunas semanas hemos iniciado ya con una firma angloamericana, Hogan Lovells, el proceso de preparación de la guía de estandarización contractual para que en el plazo de este año finalmente podamos nosotros tener una guía que le entregue al sistema, al privado, a los bancos, a la población, la visión del Estado de largo plazo respecto a la relación contractual que se debe tener con el privado. Nosotros necesitamos dar previsibilidad a nuestro negocio y es lo que estamos buscando. Finalmente tendremos un instrumento que le dé al sistema, que le dé al inversionista
una guía clara de cuál es la visión que tiene el Estado sobre los principales hitos de un contrato. No solamente los principales, en realidad todo un contrato. Hemos trabajado también arduamente para mejorar la calidad de los asesores con los que trabajamos y es un esfuerzo continuo que seguiremos haciendo, leyendo al mercado. La misma tecnología que aplicamos para poder atraer inversionistas a la mesa, estamos aplicando ahora para atraer asesores de primer nivel. Porque el Estado peruano merece trabajar con los mejores asesores que puede contratar, porque ese es el compromiso que tenemos con la población. Nosotros venimos trabajando con el MTC ya desde hace más o menos unos 6 meses o casi un año en reconstruir, en reforzar la cartera de proyectos que tenemos a nivel de transportes. Puertos, carreteras, ferrocarriles y muy pronto las iniciativas privadas cofinanciadas que venimos promocionando de la mano del MTC para el tren de cercanías y el tercer grupo de aeropuertos van a ayudarnos a nutrir esta cartera que es tan importante para el desarrollo de nuestro país. Nosotros asumimos nuestro compromiso con el desarrollo de este proyecto y asumimos el compromiso con 1.700.000 personas que se van a beneficiar del mismo. 1.700.000 personas, peruanos, que requieren de este proyecto, que requieren de este servicio. Es nuestro compromiso sacar este proyecto a tiempo, pero sobre todo con calidad, con una estructura que asegure que se va a poder cumplir con las metas. Este proyecto es fundamental en la cartera que tenemos para el 2019, donde ya tenemos 16 proyectos por 2.500 millones de dólares. Son 16 proyectos que vamos a iniciar el año, que queremos impulsar, que le estamos poniendo todas las ganas. Pero si en el transcurso de este año encontramos que alguno de esos proyectos requiere mayor análisis, requiere mayor desarrollo, pues así lo haremos. Porque nuevamente yo prefiero demorarme 3 o 6 meses más para hacer un buen contrato que tener un proyecto parado 3 o 6 años después. Y eso es lo que vamos a buscar, eso es lo que vamos a conseguir y eso es lo que estamos haciendo. Claro ejemplo es Petare Titicaca. Y yo lo digo con todo orgullo. El día de ayer entramos en la recta final de Petare Titicaca. Entregamos a Contraloría General de la República la versión final de contrato para su opinión. Esta es la parte final del proceso. Contraloría General de la República nos da su opinión, esperamos que en los plazos, esperamos que no hayan sorpresas en ese proceso y estamos listos para cumplir con la fecha comprometida el 27 de marzo para adjudicación. Un proyecto nuevamente de gran necesidad, pero un proyecto que necesitó ser revisado y reestructurado para poder asegurar que cumpla con su propósito. Y eso es lo que va a pasar. Eso es lo que hemos prometido a la población en Puno, eso es lo que le hemos prometido a la población en el Perú y eso es lo que vamos a lograr. Tenemos proyectos importantes también como el de masificación del uso de gas natural en 7 regiones, que también está avanzando. De la mano de los Sinermin, de la mano del MINEM, estamos encontrando los caminos para que cada vez el objetivo de masificación sea una realidad. Pero hay limitantes financieras, hay limitantes técnicas, hay limitantes sociales que tenemos que manejar en el camino. Y lo que queremos realizar nuevamente es un proyecto de calidad. A este portafolio se van a sumar las iniciativas privadas cofinanciadas del tren de cercanías Lima-Ica y el tercer grupo de aeropuertos, que esperamos entren ya en la fase de estructuración en algún punto hacia el próximo año. Ojalá este año, pero el próximo año. Así que lo único que yo quisiera hacer aquí es reiterar nuestro compromiso con el desarrollo de estos proyectos a tiempo, en los plazos, en los cronogramas, pero sobre todo con calidad, sobre todo vigilando que las garantías necesarias para poder llegar a una ejecución exitosa estén en su lugar. Y que estos no sean proyectos de papel, tampoco sean proyectos de cemento y fierro, sean proyectos de servicios, sean proyectos que entreguen a la población lo que la población necesita, que es calidad de vida y es desarrollo económico. Muchas gracias. El Perú primero.